estamos dialogando con Leo y con Paola. Ellos son autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Vamos a ir desglosando estos caminos y estas historias. Y hoy, por ser el primer programa y la introducción, nos hemos retrasado un poquito, pero hay tiempo para una segunda historia. ¿Dónde viajamos, Pao, con esta segunda historia? Primero fue en Argentina. ¿La Mm. segunda historia dónde transcurre? Nos vamos al pueblo de Zaragoza, donde nació, España. sí, donde nació Tomás Elvira. Bueno, nosotros A ver, ¿cómo igual es esta historia? esta historia la vamos a comenzar así. La felicidad que tenía era la que siempre vi en mi casa y sobre todo en mis padres que eran felices. Tenían un amor por Dios que se traslucía en su amor conyugal y ese amor desbordaba hacia los demás. Qué hermoso. Deberían haber visto cómo se miraban después de 40 años de matrimonio, decía una de sus hijas. Veías una pareja fresca, alegre, casi como novios. Así que bueno, eso nos enganchó mucho Sí. y les contamos entonces que él había nacido, como decía Pau, en Zaragoza en 1906, un gran pedagogo, educador. Decían que él había debutado frente al aula a los 9 años explicándole teoría de los ángulos a chiquitos de 6. Así que él Mirá toda su vos. vida estuvo metida en la educación. Y Paquita nace en Borau, Huesca, en 1912. Ella también maestra, una maestra extraordinaria. Según sus alumnos de nivel primario, era lo más. Había sido alumna del padre de Tomás, a quien conoce en 1926 en un viaje de estudios a Barcelona. Él tenía entonces 20 y ella solo 14, pero ese encuentro los dejó marcados para siempre. Bueno, después obviamente sueñan en casarse, en formar una gran familia, tenían muchos valores en común, pero a veces Dios te hace esperar un poco, poner tus planes ahí en remojo. Estalla la Guerra Civil Española, ¿no? Terrible enfrentamiento entre hermanos, por un lado socialistas muy anticatólicos y por otro lado militares nacionalistas. Incluso había una hermana de Tomás que había ingresado al noviciado para ser religiosa y empieza a correr mucho peligro ahí en Madrid con toda esta situación. Bueno, hay toda una historia por la cual Tomás recorre las calles bombardeadas para encontrarla, encuentra a su hermana, la lleva, casi lo fusilan a los dos, finalmente logran irse a un lugar seguro. Eh, Hay que tener en cuenta que durante esas épocas, en meses nada más de 2000 sacerdotes y religiosas fueron asesinados, cosa que no se suele decir o escuchar mucho. Realmente fue tremendo ese momento para los católicos. Bueno, y finalmente él escapa a través de los Pirineos con un grupo de jóvenes católicos y ahí conoce al padre José María Escrivá, que lo va a marcar de por vida. Ahí encuentra un poco como el fin de su vida, esto de que la voluntad de Dios para él era a través del matrimonio y en su trabajo santificarse por esa vía, con esa misión. Y empieza a trabajar para la iglesia y convertirse en santo de esta manera. Bueno, termina la guerra civil y entonces Tomás puede volver a ejercer la docencia. Se casa con Paquita en 1939 en Zaragoza y después seguirán adelante el consejo de este sacerdote que habían conocido, que nos encanta también, tú serás su camino al cielo y ella el tuyo, ¿no? Se ve que ellos hablaban con él, bueno, después de toda esta experiencia quedaron muy cercanos y cuando ellos se casan, él le dice, desde hoy tú serás su camino y ella el tuyo. Realmente así lo viven. ¿Y qué es esto de la santidad, no? Un poco ya lo decíamos con la historia anterior, ¿no? Lo podemos definir como la plenitud de la vida del cristiano. Unirse a Cristo aprendiendo a vivir como hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo y viviendo la perfección de la caridad hasta volver un día al Padre. Ujú. Sí, esto de poder hacer que el otro llegue al cielo sería como traducirlo en hacer que el otro sea feliz. Yo hago que él sea feliz y él hace que yo lo sea.
Nosotros como matrimonios estamos llamados a este camino juntos. Y este camino no es todo de alegrías y todo perfecto, sino que es un camino que tiene alegrías y felicidad, pero también dificultades y enfermedades y realidades familiares de todo tipo. Pero qué diferente cuando esto lo transitamos con Cristo y con María, ¿no? Que nos llevan de la mano hacia poder vivir eso en un camino al cielo y a gozar de la vida eterna. Y a nosotros nos gusta mucho esta imagen, ¿no? Pensar que un día cuando lleguemos allá arriba, por la primera persona que nos van a pedir cuentas es por nuestro esposo o por nuestra esposa, ¿no? ¿Qué hiciste con ella? ¿La trajiste con vos? ¿Te acompañó al cielo? Hiciste un montón de cosas bárbaras, pero el que estaba o el que te puse al lado tuyo, ¿cómo lo trajiste acá con vos al cielo, ¿no? Eso nos gusta mucho tenerlo siempre en la cabeza, en el alma, ¿no? Bueno, volviendo a Tomás y Paquita, van a Madrid, él tiene una posición enseñando ciencias químicas y ahí empieza a aplicar una visión pedagógica muy moderna para la época, que él la llamaba del aula viva. Escuchen cómo decía, el profesor trata de despertar en el alumno el deseo y el amor por el conocimiento. No podemos exhortar a los alumnos a que estudien por recompensa o por castigo. Tenemos que hacer que quieran saber. Lo que qué moderno el concepto. En una época de enciclopedismo y de bajar línea, esto era totalmente innovador. Esto obviamente despierta la ternura en los alumnos, pero dicen que sin embargo era alguien de carácter fuerte, ¿no? No hacían lo que querían con él. Era fortaleza y ternura, ¿no? Exigencia y cariño. Sus hijos dicen que ese seguramente era su secreto. Su hijo Rafael dice, él sabía corregir sin ofender. Sus alumnos se dieron cuenta que los amaba, se sintieron amados y agradecidos. Bueno, y tuvieron entonces ellos 9 hijos, a los cuales dedicaban un tiempo especial a cada uno. El primer hijo le pusieron el nombre de José María y fallece a los 5 años de edad. Paquita en un momento se lo cuenta a un familiar que estaba pasando por una experiencia similar y le dice, cuando éramos felicísimos viendo correr a nuestro José María, en pocas horas se lo llevó al cielo. La vida para nosotros parecía que ya no tendría ilusión, el dolor era enorme, pero Dios es Padre y busca siempre nuestro bien. Nosotros no lo entendemos, pero tened la seguridad que todo lo ocurrido os llenará de bendiciones y cosas buenas. Impresionante cómo ella, y después lo van a decir los hijos, ve lo positivo o ve a Dios también, la mano de Dios en una situación de mucho sufrimiento, ¿no? Sí, ahora de hecho vamos con un testimonio de uno de los hijos, donde esos reconocían que los educaban en el respeto mutuo y la libertad. De nuevo su hijo Rafael, fíjense la similitud con lo que escuchábamos de Enrique, ¿no? Enrique, sí. Pareciera también para él. A mi padre no le gustaba corregir a sus hijos, pero entendía que si no lo hacía, nos perjudicaría. Así que nos corregía sin ofendernos. Para amar de verdad hay que tener corazón. Y una hija, María Isabel, dice, cuando tenían que corregirnos, lo hacían aparte con cada uno, para que no nos sintiéramos como humillados delante de nuestros hermanos. Uh-huh. Paquita siempre les decía que oraran por la perseverancia de sus hermanos y más adelante, cuando de pronto uno de los hijos cosechaba algún éxito profesional, se alegraba, pero no sin recordarles que siempre se mantuvieran humildes, siempre mantuvieran la humildad. Y después entre ellos dos la gran característica era los gestos constantemente, Sí, sí, un sí. aniversario, fiesta, regalarse flores, el 2x3 caía con flores para Paquita y tenían una costumbre de reservarse sí o sí una tarde a la semana donde él volvía temprano del trabajo, dejaban a los chicos con un familiar y se iban al cine, teatro, a cenar juntos. Ellos sí o sí se aseguraban esa oportunidad de estar juntos para conversar, para dialogar por lo menos ese ratito a la semana. De nuevo su hijo Rafael dice, mi padre tenía unas atenciones increíbles hacia mamá. Estaba loco por ella. Lo vimos desde niños. Esto nos hizo felices y por supuesto nos dio mucha seguridad. Nos daban ganas de ser como ellos, ¿no? Lo que es educar con el Impresionante. ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, otra de las cosas importantes que que era el centro y raíz de la vida de ellos, de la vida interior, era la Santa Misa. Siempre procuraban mantenerse en presencia de Dios, en todos los quehaceres ordinarios, familiares, profesionales y sociales, al igual que decíamos con Cecilia y Enrique, Dios estaba siempre entre ellos. Y también en casa rezaban el rosario al final de las tardes, igual que decían Cecilia y Enrique, ¿no? Ellos, sin embargo, habían decidido rezarlo sin imponérselo a los hijos, sino que les dejaban la libertad de decidir si querían sentarse a hacerlo con ellos. Bueno, y de hecho, a tal punto transmitieron la fe que, al igual que en el caso del matrimonio que casi todos nombraron, los santos Luis y Celia Martín, todos los hijos de ellos fueron eligiendo alguna forma de vida consagrada. Muchos eran numerarios del Opus Dei o, bueno, sacerdote, también uno de sus hijos fue sacerdote. Y Sí. Paquita siempre agradecía que todos sus hijos sean operarios de la viña del Señor. Una de las hijas atestigua que ellos siempre lucharon por vivir plenamente el sacramento del matrimonio al que habían sido llamados. El amor de Dios les hacía pensar constantemente en cómo hacerse felices el uno al otro. Era evidente en la forma que se miraban, se hablaban y se esperaban. Bueno, y de vuelta también la alegría, la vemos presente acá, la felicidad. Tomás le decía a sus hijas un día, no sé si habrá personas en el mundo tan felices como nosotros. Me parece imposible. Y ya en la etapa final también de un proceso canceroso terminal, él oraba, Señor, no te pido que me quites los dolores, solo dame fuerzas para soportarlos. Y él termina falleciendo en Madrid en 1992. Sí, Paquita pronto queda hemipléjica a causa de un infarto cerebral y ella lo sentía como un claro regalo de Dios, esto que le pasaba, pues gracias a esta enfermedad veía mucho más a menudo a sus hijos. Su hija también cuenta que la madre decía, ¿cuánto me ayuda esta enfermedad? Dios es increíble. Mostraba el lado positivo que podía ver en todo. No podía hacer nada por sí misma y a pesar de todo nos hacía reír mucho. Llamaba su silla de ruedas mi BMW y entrega luego su alma a Dios en 1994. Bueno, hay una palabra final que nos gusta mucho, que es, de hecho, se las regaló una de sus hijas en sus bodas de oro. Decía así, después de 50 años, habiendo dado a luz a 9 hermosos retoños y habiendo sido constantes creadores de felicidad, dan la más bella lección real y vivida, la de un amor siempre joven, ardiente y entusiasta. En su deseo de amarse hasta el final y atender a los demás, ellos enseñaron con su ejemplo, especialmente a sus hijos y a los que lo rodeaban, aceptando siempre al uno con un gran corazón y promoviendo la amistad y el respeto. Podemos resumirlo entonces con dos palabras, amor y alegría. Amor y alegría, alegría. Eh, Nada, muy similar a lo que acabábamos de terminar de decir de Cecilia y de Enrique, ¿no? Bueno, y en el caso de ellos se abrió el proceso de beatificación para los dos, que fue concluido en el 2012, así que son formalmente siervos de Dios. Y es muy lindo también escuchar de favores que desde el cielo, ¿no? Estarían concediendo a muchos matrimonios, en algunos casos distanciados, que le rezan a ellos, algunos padres que no pueden tener hijos, y algo también muy lindo, jóvenes que buscan algún otro con valores cristianos, ¿no? Un futuro esposo, esposa que tenga valores similares con la dificultad que hoy en día a veces para encontrar jóvenes con valores similares. Bueno, hay muchos casos donde han rezado y se han encontrado después de ambos rezarle a Tomás y a Paquita. Qué maravilla. Chicos, no tenemos tiempo para las herramientas de santidad, pero las resumimos. Es el rosario, la misa,
la atención, ¿no? Del otro, estar atento al otro, no dar nada por sentado, que los matrimonios lo hacemos, chicos. No, pero ya debe ser eso, ¿no? O con cualquier persona a veces lo damos por sentado, ¿no? El detalle y la alegría, al igual que el matrimonio yo, la alegría como camino hacia la santidad. Ahí está, ahí está. Y se van a seguir maravillando los martes, ¿eh? Se van a seguir maravillando los martes. Leonardo Cosi y Paola Rizuleo son autores de Camino de Santidad Matrimonial, así se llama nuestro espacio que abrimos hoy los días martes. Ellos tienen 30 años de matrimonio, tienen 4 hijos, saben de la experiencia del día a día, del convivir, de la alegría, del rezo, y hoy empezamos este nuevo camino. Les agradecemos muchísimo. El próximo martes vamos a tener seguramente un tiempito más de desarrollo de estas 2 historias, porque hicimos hoy una introducción larga en relación a la alegría que nos daba estar juntos, pero gracias Leo, gracias Pao, por este puntapié inicial que nos llenó de alegría, de fe, de amor y de ejemplo para seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Tal cual. Gracias. Hasta el próximo martes, junto a ellos, a Leo y a Pau, un abrazo enorme. Y nosotros sí estamos pasaditos, por primera vez en mucho tiempo nos pasamos, pero valió la pena, creo que valió la pena. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por allí a todo el equipo, a Fede, a Maru, a todos, a Martín. Gracias, Edith. Mi nombre es Vero. Mañana nos encontramos de nuevo a las 4 de la tarde. Se viene la catequesis ahora, la repetición de la mañana. No te pierdas de este mensaje y mucho más que tenemos para vos en la obra de María. Transmite Radio María Argentina en simultáneo para radio, televisión y streaming.